vamos a iniciar. Antes que nada, recibo un cordial saludo de parte de Lisette Coronel y de mi compañera Daniela Marcillo. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, de la carrera de Psicología Clínica y actualmente nos encontramos cursando por el sexto semestre. Bueno, queremos agradecer por su presencia y apertura a esta corta entrevista, pero que va a ser fundamental para el aprendizaje en psicoterapia como futuros profesionales de la salud mental. Antes de empezar con las preguntas, es importante dar una breve presentación sobre la profesional que nos acompaña el día de hoy. Bien, ella es Adriana Lulema, es psicóloga clínica, realizó sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional de Chimborazo. Posteriormente cursó una maestría en psicología clínica con mención en psicoterapia infantil y de adolescentes en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con sede en la ciudad de Ambato. Bueno, consta con 6 años de experiencia en el trabajo con niños, niñas, adolescentes y familias y actualmente conforma la Junta de Beneficencia de Guayaquil como psicóloga clínica en una de sus dependencias. Mucho gusto, chicas. Muchísimas gracias por este espacio también, ¿no? Súper importante para conocer un poquito más sobre ya la práctica, ¿sí? De la profesión. Entiendo que ustedes deben tener también mucha curiosidad, muchas dudas. Así que yo muy feliz, muy contenta de poder aportar en algo con mi conocimiento, con mi práctica, sobre todo mi experiencia. Listo, una vez más, bienvenida y vamos a dar apertura a las preguntas. La Ujú. primera pregunta sería, cuéntenos, según su experiencia como profesional, ¿qué tipo de información se busca recabar en la primera entrevista? Bueno, para mí es muy importante en la primera entrevista el recabar justamente los datos personales del paciente, es súper importante. Aunque no me gusta entrar tampoco a ciegas con los pacientes, personalmente a mí me gusta manejar una ficha previo al iniciar. Entonces, cuando se establece el primer contacto telefónicamente, a través de redes, etcétera, ya tener cierta información, lo mínimo, ¿no? Elemental, nombres, teléfonos, dirección, con respecto al paciente, ¿sí? Y con eso también tener ya el motivo de consulta, muy brevemente, en muy pocas palabras, para justamente tener ya un poco de idea de con quién voy a trabajar y qué es lo que voy a hacer al momento de esta primera entrevista. Posteriormente, ya cuando estoy con los pacientes, entonces sí me gusta ahondar un poco más en los datos necesarios para la historia clínica, para conocer un poco más también al respecto y justamente trabajar ya en el motivo de consulta. Para mí, la primera entrevista, el primer encuentro con el paciente es comprender qué es lo que le lleva hacia mí, qué es lo que le ha traído a la consulta y pues ir también construyendo poco a poco o ir trabajando ya en torno a la historia de la enfermedad o en torno a la historia de la problemática que está presentando. Básicamente eso, porque obviamente por tiempo no se puede hacer mucho más y para mí es lo primordial, entender ese punto. Claro, es sumamente importante, bueno, como usted nos comenta, que la primera entrevista sea específicamente para recopilar los datos personales y pues bueno, aquí se puede evidenciar la autenticidad de la profesional, puesto que ella comenta que tiene una ficha previa en la que pues obtenga los datos principales del paciente y que ya desde aquí puede dar una hipótesis del inconveniente, el problema o la razón por la que el paciente se acerca a consulta. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta entonces vendría a ser, ¿qué herramientas utiliza para obtener esta información? Ya nos comentó que tenía una ficha, pero ¿puede especificar más o contarnos más a detalle las herramientas que usted utiliza? Claro que sí. Bueno, esta ficha realmente, mis contactos, ustedes saben que ahora todo se hace en base a los recursos tecnológicos que tenemos. Entonces yo tengo una ficha que la he personalizado, la he hecho según la necesidad que he ido encontrando con el tiempo y la envío a través de WhatsApp, que es el principal medio de contacto. Entonces, a través de esta ficha se va archivando toda la información y pues posteriormente sí se trabaja con la historia clínica igualmente, dependiendo. Generalmente trabajo con niños, pero también atiendo a población adulta. Entonces, eso es muy importante, por eso les mencionaba que es importante conocer previamente si voy a trabajar con niños, si voy a trabajar con adulto, hombre, mujer, porque eso va a determinar algunas cosas, ¿no? Algunos factores. Y pues ya sé si voy a trabajar con una historia clínica infantil o una historia clínica para adultos.
y también direccionar un poco más, por ejemplo, también en algunos casos utilizar algunos otros recursos como entrevistas estructuradas o semiestructuradas. Por darles un ejemplo, me gusta mucho trabajar con el test de Roberto y Rosita a manera también de una especie de entrevista. Con los niños es un poco complicado en algunas ocasiones, dependiendo de las circunstancias, pues entrar de lleno hacia algún problema, hacia algún conflicto que se pudiera estar presentando. Esta herramienta es muy importante, por ejemplo, para ir conociendo poco a poco de una forma no tan directa y nos ayuda mucho, ¿no? En caso de niños que les cuesta un poco hablar, expresarse, que tienen bastante timidez, entonces es un buen recurso también. Ujú. Y de ahí, como digo, también se puede utilizar algunas entrevistas estructuradas o semiestructuradas, pero en mi caso no las utilizo tanto. Realmente con población adulta, como les decía, voy más a hacer preguntas que ya con la práctica uno maneja, ¿no? Las preguntas que son más importantes, más primordiales, en base pues a este motivo de consulta y se va trabajando con ello. Ujú. Claro, entonces, según lo que usted nos comenta, las herramientas vendrían a adaptarse según las necesidades y las características que tenga cada profesional. Y bueno, es muy interesante que como primera herramienta sea el contacto por medio de las redes sociales que usted nos comenta. Y pues esa es una manera muy buena de adaptarse pues a las necesidades que tenemos actualmente como sociedad. A continuación voy a dar paso a mi compañera que va a realizar las siguientes preguntas. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué aspectos o signos observa durante la primera entrevista para ir construyendo su hipótesis? Ujú. Refiriéndonos, me imagino, a qué puedo observar en el paciente. De pronto, no sé si hablamos de esto. A mí Ajá, me gusta exacto. mucho, perdón. Sí, exacto, esos signos que usted cree conveniente observar para ir construyendo esta hipótesis. Claro, desde el momento en el que veo al paciente, perdón, a la persona ingresar, uno va empezando a construir justamente esa hipótesis, ¿no? Vemos la expresión facial, definitivamente, ya al momento del saludo uno puede ver si la persona, por ejemplo, extiende la mano, si es que se queda apartada, el tono de voz con el que habla, y como decía, los gestos que hace al hablar, uno puede ir ya viendo ciertas cosas que pueden llamar la atención. ¿No es cierto? Muchas veces nosotros vemos personas que vienen con una gran labilidad emocional, empiezan a llorar, empiezan a expresar bastante, otras les cuesta un poco más, muchos incluso a veces expresan no saber específicamente qué es lo que les trae, pero sienten malestar. Entonces ahí nosotros tenemos que ir justamente a través de las preguntas que podemos formularles, ir guiando para entender y ayudar al paciente a entender qué es lo que le está trayendo. ¿Sí? Entonces muchas veces hay una gran confusión en medio de lo que están hablando. Otro punto importante que me gusta también tomar en cuenta y que es muy recomendable es ver cómo está la presentación de la persona, ¿no? Si la persona está bien vestida, si la persona está debidamente aseada, si es que está con una buena presentación. Eso también es muy importante tomar en cuenta. Creo que son básicamente estas cosas, ¿no? La postura que tiene al momento de sentarse, es otra cosa también bastante importante. Creo que esto básicamente. Bueno, entonces lo que, bueno, usted nos acaba de mencionar es verdad que estos elementos como las expresiones faciales, los movimientos corporales, el tono de voz, los gestos, la postura y aspectos como la higiene personal en el paciente y el afloramiento también de emociones permite como a empezar a indagar en los posibles conflictos internos que tengamos. Y también creo que es importante el ver cómo el paciente usa este espacio terapéutico para manifestar el vínculo que está dispuesto a establecer durante este proceso. Bueno, para seguir con la siguiente pregunta sería, ¿qué acciones son importantes durante la primera entrevista para forjar un buen vínculo terapéutico? Y me refiero a qué acciones en base al papel del psicoterapeuta. Ujú. No pude escuchar la parte final.
Pero de todos modos, yo considero que con respecto a esto es súper importante para mí. Lo primero que yo hago cuando ingresa el paciente justamente es presentarme, ¿no es cierto? Explicarle un poco qué es lo que vamos a hacer en una primera sesión, porque muchos no tienen una experiencia previa con psicólogos. No todas las personas han tenido esa oportunidad o la necesidad, ¿no? Anteriormente no la han identificado, entonces al momento que ellos vienen, también muchas veces tienen muchas dudas, no están familiarizados y no saben lo que se va a hacer. Al momento de uno explicarles un poco qué es lo que se va a trabajar, cómo se suele trabajar, tienden a sentirse un poco más a gusto, un poco más tranquilos y eso facilita un poco, ¿no? El cómo se va dando esta entrevista y cómo va a ser el proceso posterior. Recordemos que esta primera impresión es súper importante en el paciente, ¿no? El establecimiento del rapport durante la primera sesión también va a ser importante. Entonces, ¿cómo yo lo suelo hacer? Nuevamente repito, al momento de que llegan, saludarme, presentarme igual como persona, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi nombre? Explicar un poquito la confidencialidad, ¿no es cierto? Que tengan la seguridad, la certeza de que no van a ser juzgados, que pueden hablar libremente, abiertamente sobre cualquier tema, que traten de identificar todo lo que les está en este momento causando dificultad y que les ha traído a consulta en esta ocasión. Y también un poco hablar sobre ya lo que es el encuadre, ¿no? Lo que vendría a ser una especie de contrato, ¿no? Cuánto va a durar la sesión aproximadamente, qué suele suceder. También les anticipo un poco el hecho de que tomo apuntes, porque a veces he visto que cuando no se les dice, se incomodan un poco, sobre todo las personas que no han tenido experiencias previamente, no saben lo que estoy haciendo al momento de escribir y eso puede confundirles, ¿no? Puede ser ya digo, que se incomoden, que de lo que están hablando se pierda un poco el hilo. Entonces ya me adelanto, les explico que voy a hacer esto y pues ya una vez que estamos bien encuadrados, que estamos bien entendidos en lo que vamos a hacer, les doy un espacio para hacer preguntas. Entonces muchas veces, por ejemplo, tienen dudas sobre los costos, sobre las formas de pago, la duración de las sesiones nuevamente. Entonces se resuelve todo esto y una vez que estamos súper claros en cómo se va a trabajar, empezamos. Y ahí sí siempre empiezo preguntando, pues, qué es lo que les ha traído a consulta. Y continuamos con cualquier otra situación, como les decía, ahí sí ya las entrevistas, el inicio de la historia clínica, la apertura de la historia clínica, y eso es lo que se trabaja en la primera sesión. Y de ese modo yo trato también de establecer este vínculo con el paciente. Claro, es importante y fundamental lo que nos acaba de mencionar y coincidimos completamente que consideramos que el vínculo terapéutico se empieza a construir desde los primeros momentos en los que tenemos el contacto con el paciente. Aspectos como la presentación, el rapport, explicar aspectos como la confidencialidad o el encuadre del proceso psicoterapéutico, hasta la manera de narrar como el relato sin caer en estos juicios de valor. Es algo que muchas veces permite que el paciente se sienta escuchado de una forma diferente y pues predice así el éxito de este proceso. Bueno, Ujú, así es. esto ha sido como todas las preguntas que hemos querido realizarle y agradecemos mucho la oportunidad de haber podido entablar esta conversación con usted. Ha sido un placer el poder conocer más sobre la importancia que tiene y las características que van a variar, depende del profesional, de lo que es la primera entrevista psicoterapeuta. Y una vez más, nos aporta mucho con su experiencia y su formación en cuanto a su campo laboral. Muchas gracias nuevamente por su tiempo. Gracias a ustedes también, Muchas chicas. gracias. Muchas gracias.